Muchas mujeres me escriben en privado y me dicen, Alessandra, ¿por qué sigo atrayendo hombres que no quieren una relación seria? ¿Por qué sigo atrayendo hombres que no quieren compromiso? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que estoy enviando? ¿Qué señal estoy yo transmitiendo? Que estas personas siguen llegando a mi vida. Y la razón es muy simple y eso es lo que yo te voy a estar explicando hoy, porque es importante que tú sepas esto antes de que vuelvas a salir en una cita o de que te metas en Tinder o en cualquier otra aplicación de citas para que puedas evitar que estas personas se conecten contigo. Porque sí, si es lo que querías saber, sí, estás atrayéndolos. Hay una razón por la que justamente tú te conectas con estas personas, pero ya vamos a ir a hablar de eso. Primero, déjame presentarme para los que son nuevos por aquí. Yo soy Alessandra Da Rocha, soy coach de amor y ayudo a las mujeres a tener éxito en el amor. Te invito a suscribirte a mi canal y todos los miércoles te cuento que estoy en vivo en mi Instagram respondiendo tus preguntas sobre el amor y las relaciones. Así que si quieres una consulta conmigo en vivo y directo, esa es tu oportunidad. Ve a mi Instagram, conéctate los miércoles y ahí estaré respondiendo tu pregunta. Ok, ¿qué está pasando? Que muchas mujeres me siguen preguntando, Alessandra, ¿por qué atraigo a hombres que no quieren compromiso? Cuando nosotros atraemos personas que no quieren una relación seria o un compromiso, es porque nosotros, y escúchame bien, y yo sé que a lo mejor no te va a gustar esta respuesta, pero es porque nosotros internamente no estamos emocionalmente disponibles. Y grábate esto otra vez, no estás emocionalmente disponible. Y tú dirás, Alessandra, ¿qué estás hablando? Por supuesto que estoy disponible. Yo soy la que abrí la cuenta en la aplicación de citas. Yo soy la que fui y di el primer paso. Yo fui la que me abrió y di la oportunidad para que esta relación se diera. ¿Cómo me vas a decir que ahora yo no estoy abierta emocionalmente? En tu parte consciente tú lo estás. Sin embargo, en tu inconsciente no lo estás. El inconsciente es el 95% de nuestros pensamientos diarios y no los controlamos de manera consciente. Se trata de otra manera. Y estos son los que rigen nuestra vida en realidad. Y es por eso que cada vez más tenemos que observar qué está pasando en nuestra mente inconsciente y qué es lo que estamos atrayendo, porque todo lo que se está presentando en tu realidad, incluyendo esos hombres que no quieren algo serio contigo, vienen de los pensamientos que tienes en tu mente inconsciente. Y esto es súper importante que lo entiendas, porque una vez que tú aprendes a dominar tu mente inconsciente, tú puedes cambiar todo en tu vida. Ok, yo no me quiero poner aburrida aquí. Si tú quieres saber más de estas cosas, yo te invito a buscar más información en Google. Pero ahorita yo te voy a decir cómo tú puedes identificar qué es lo que tienes en esta mente inconsciente. Muchas personas tienen esto que yo llamo un contrato mental. Ahora, ¿qué es un contrato mental? Un contrato mental es una frase que tú dijiste algún día que te pasó algo específico que marcó tu vida. Como por ejemplo, tuviste una pareja infiel y después que saliste de esa relación, tú dijiste, no me vuelvo a enamorar. O todos los hombres son malos, todos los hombres son infieles, todos los hombres quieren jugar. Esas son frases que causan contratos mentales. Los contratos mentales se quedan en tu mente inconsciente y de ahí en adelante todos los demás pensamientos, todas las demás cosas que empiecen a pasar en tu mente van a darse alrededor de ese contrato mental en cuanto a las relaciones, obviamente. Entonces, cada vez que tú entres en una relación, tú siempre o vas a sabotear la relación para que se cumpla ese contrato que tú tienes, o ya de antemano atraes a personas que te refuercen esa creencia en ese contrato mental. ¿Ok? Entonces, ¿cómo tú puedes cambiar esto? Porque a lo mejor estás, ok, perfecto, ahora que ya sé que tengo contrato mental, ¿cómo lo cambio? Claro que lo puedes cambiar. Y una manera muy, muy simple de empezar a cambiar este contrato mental es, primero que nada, tienes que identificarlo. Eso sí, tienes que identificarlo y saber cuál es. ¿Cómo lo identificas? Tienes que ir a tu pasado y pensar cuáles son esas cosas que pasaron en mi vida que de verdad afectaron la manera en cómo yo veo el amor. Por ejemplo, si viste que tus padres tenían una relación muy mala y a lo mejor dijiste, nunca voy a permitir que un hombre me trate como mi papá trató a mi mamá, o a lo mejor en tu familia había alguna relación de amor que era muy tóxica y tú de ahí pusiste tu contrato mental. O sea, tienes que realmente buscar, ¿no?, en tu pasado cómo tú
tú creciste viendo el amor y cuáles fueron esas situaciones que pudieron haber creado un contrato mental. Estoy segurísima que aquí cuando estás escuchando esto, tú ya estás pensando en alguna de esas situaciones. Y esas situaciones que estás pensando, esas son clave, porque si te vinieron ahorita a la mente, quiere decir que esas en específico son las que tienen algo clave que tú tienes que trabajar. Ok, una vez que tú identifiques qué fue lo que decidiste en ese momento, cuál fue el contrato mental que hiciste, entonces ahora tú vas a decir, de manera lógica le vas a explicar a tu mente por qué ese contrato ya no funciona. Y yo sé que esto suena como loco, pero recuerda que a nuestro cerebro le gusta todo lo que sea lógico. A él le gusta escuchar las historias que tengan sentido. Así como si tú estuvieses hablando con una amiga, tú le vas a explicar a tu cerebro. Por ejemplo, vamos a suponer que yo, Alessandra, tengo un contrato mental de que es que todos los hombres son infieles. ¿Cómo yo me voy a explicar eso de una manera lógica? Yo voy a ir al espejo, me voy a poner allí al frente y le voy a decir, Alessandra, no todos los hombres son infieles. En realidad, en este mundo hay muchísimos hombres que son fieles y que están buscando tener una relación hermosa con una mujer como yo. Y a esos hombres yo me abro a conocerlos. A esos hombres yo me abro a recibirlos en mi vida. Y yo estoy dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para poder conocerlos y para poder establecer una relación con alguno de estos hombres que sean fieles. Entonces tú vas así poco a poco explicándote y diciéndote también que te abres a las nuevas experiencias que ya no tengan nada que ver con ese contrato que hiciste alguna vez. Yo sé que esto suena un poco como que, wow, es demasiado trabajo, Alessandra, ¿qué me estás poniendo a hacer aquí? Pero mira, una de las cosas que yo aprendí este año 2021, es que si tú no trabajas en tu mente, muy difícilmente tu vida cambie. Lo más importante, honestamente, y esto lo aprendí este año y fue como que el aprendizaje más importante de mi vida. Y a lo mejor por eso lo estoy compartiendo ahorita en diciembre, cuando ya estamos cerrando el año, porque yo me di cuenta que si nosotros no cambiamos nuestra mentalidad, nosotros no trabajamos de verdad con compromiso en nuestra mentalidad, no va a cambiar nuestra vida. Y tenemos que empezar también, como dije anteriormente, a usar esta palabra compromiso, comprometernos con nuestro bienestar, comprometernos con estar bien cada día, comprometernos con cada día ser mejor, comprometernos con convertirnos en la mejor versión. Pero ¿sabes qué? Comprométete también con tu felicidad. Y si algo no te da felicidad, inclusive esa persona con la que estás porque no quiere una relación seria contigo, que tú tengas el compromiso de defenderte y salirte de esa situación, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a tener éxito en la vida. Cuán comprometida tú estás con tu felicidad, esa es la única manera. Y luego, por supuesto, como dije anteriormente, trabaja mucho en tu mente. Aquí te di una herramienta muy, muy importante, que si tú de verdad la pones en práctica, que si tú de verdad la usas todos los días, yo sé que en unos meses tu vida va a ser diferente. Y si tú quieres trabajar conmigo en privado, te gustaría saber más sobre mi programa de coaching, puedes reservar una llamada en mi página web para explicarte un poco más de mi método Mujer Vea. Y antes de irme, recuerda suscribirte a mi canal, darle like a mis videos y pásate por Instagram. Si quieres una consulta gratuita, todos los miércoles estoy ahí en vivo. Nos vemos.